Viviendo la esperanza es el tema de esta noche. Vamos hoy, recuerden la estructura del libro de Apocalipsis. Lastimosamente no vamos a pasar nosotros de acá por el tiempo, pero ya les mencioné que yo voy a tener unas futuras campañas donde voy a continuar desarrollando, y a través de YouTube, de mi canal, usted puede tener acceso a esos temas. Recordemos que hemos estudiado la apertura de los 7 sellos, y del capítulo 6, donde se presentan los primeros 6 sellos, se saltó hasta el capítulo 8 y quedó ahí en medio el capítulo 7, los santos sellados y la gran multitud, y es el tema que hemos de estudiar esta noche. La escena de este capítulo 7 está ahí como un paréntesis entre la apertura del 6º sello y del último sello. La conclusión del 6º sello nos lleva a los eventos finales de la historia de la tierra y termina con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Con el juicio que se acerca, las masas rebeldes tratan de esconderse y entonces expresan esta interrogante: ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahí termina el capítulo 6, con esa pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? Por eso podemos decir claramente que el capítulo 7 fue escrito para dar una respuesta a esa pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? El capítulo 7 se divide en 2 partes. La primera parte se ocupa de los 144,000. Hoy vamos a hablar de los 144,000. ¿Quiénes son? Y la segunda parte describe la gran multitud que está ante la presencia del trono de Dios después de haber pasado por la gran tribulación. Antes, yo voy a enseñarles algo. Hay ciertos detalles. A partir del capítulo 4 ya Apocalipsis se pone más difícil, ya hay más símbolos. Y ahora comenzamos a ver algo interesante. Para entender el tema de los 144,000 y la gran multitud, no son temas separados. Los dos dan respuesta. ¿Quién se podrá mantener en pie? Ahora, quiero explicarles esto. Juan en el Apocalipsis usa una técnica literaria, pues, que se puede llamar oye, ve. Es esta técnica. Primero Juan escucha algo, y cuando Juan ve algo diferente pero de lo mismo. ¿Me entienden o no entienden? Juan oye algo, pero cuando ve algo diferente pero de lo mismo. Aquí hay 4 ejemplos en su libro. Por ejemplo, en el capítulo 1. En el capítulo 1 Juan oyó una fuerte voz como de trompeta. Eso es lo que oyó. Pero cuando él vio a Jesús caminando entre los candelabros. La voz era de Jesús. Ve a Jesús. Es lo mismo, pero en diferente situación. En el capítulo 5, Juan oye que el león de la tribu de Judá ha vencido. Pero cuando Juan ve al león, lo estudiamos eso ya, ¿verdad? ¿Ve al león Juan? No ve. ¿Él qué es lo que ve? Ve al cordero como que había sido inmolado. Ambas figuras son figuras de Cristo Jesús. Lo mismo, pero en diferente situación. Vamos en el capítulo 17. ¿Qué es lo que oye Juan? Él oye de la gran prostituta sentada sobre muchas aguas. Pero cuando Juan ve, lo que él ve es una mujer sentada sobre una bestia escarlata, cuyo nombre es Babilonia. Es lo mismo, pero en una situación diferente. Y el otro ejemplo lo tenemos en el capítulo 21. Juan oye de la novia, la esposa de Cristo. Pero cuando él ve, después de oír, él ve la nueva Jerusalén que está descendiendo. Lo mismo, pero en diferente situación. Acuérdense de este principio. Al final del estudio del capítulo de ahora lo vamos a necesitar. Esta técnica literaria, oye, ve. Comencemos. Capítulo 7, versículo 1.
Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Desde el capítulo 4, como les mencioné, han comenzado a surgir muchos símbolos, y Juan así lo advirtió en nomás la introducción del libro. Juan nos recuerda que Apocalipsis es un libro sobre símbolos, lleno de símbolos. Pero son símbolos o señales que no vamos a, como predicadores, yo creo que significa esto. No, la misma Biblia debe explicar esos símbolos. Tengan cuidado, la profecía no es de interpretación personal. La Biblia debe ser su propio intérprete. En este versículo, el símbolo más sobresaliente es el viento. ¿Qué representa el viento en la Biblia, en la profecía bíblica? Miren, leamos Jeremías 51:1. Hay muchos pasajes, pero vamos a leer este. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. En el Antiguo Testamento, los vientos simbolizan las fuerzas destructivas del Señor. Y al inicio del capítulo 7, nosotros vemos que los 4 poderosos ángeles están en los 4 puntos cardinales deteniendo los vientos de destrucción. La escena comienza no después de que Jesús ya vino, porque recuerde que comienza, la intención es explicar quién se puede mantener en pie cuando venga la gran tribulación. Esa es la respuesta. Así que aquí en esta escena todavía Jesús no ha aparecido y los ángeles todavía detienen los vientos de destrucción para que están contra esta tierra. Hermanos, lo que está pasando ahorita, los terremotos, la destrucción, las enfermedades, no es nada. Usted se afligió con el COVID, lo que viene es peor, hermano. Ahorita todavía los ángeles están deteniendo los vientos de destrucción. Sigamos leyendo versos 2 y 3. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Pero llegará un momento en que estos ángeles soltarán esos vientos. ¿Cuándo va a ser eso? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De los 4 puntos cardinales, ¿de dónde sale el sol, hermano? ¿Del norte, del sur, del oeste, del este? De allá, del oriente, del este. Del este sale el sol. En el Antiguo Testamento, el este a menudo se utiliza para hacer referencia a Dios. Es más, Jesús, cuando venga, aparecerá en el oriente. Así lo expresa la palabra del Señor. Ese otro ángel que vio Juan ascender desde el nacimiento del sol, desde el 7, probablemente fue comisionado por Cristo, o quizás puede ser el mismo Cristo Jesús, posiblemente. El sellamiento es algo que sucede cuando una persona se entrega a Cristo. Estar sellado con el sello del Espíritu Santo es la señal de un cristiano que pertenece a Dios y la señal de la certeza de la salvación. No nos compliquemos. El sellamiento simple y sencillamente es el derramamiento del Espíritu Santo sobre la persona cuando ésta entrega su vida a Cristo Jesús. Pero vamos a ver cómo Pablo lo explica. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué cosa? ¿Qué fuisteis? Dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero veamos ahora, agrega siempre en Efesios, pero en el capítulo 4 y versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día ¿de qué? De la redención. Ser sellados es estar dispuestos a obedecer, hermano.
Nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo cuando nos bautizamos para que podamos obedecer. Muchos de ustedes no se entregan al Señor porque piensan, es que no voy a poder obedecer. Claro que podrás obedecer. El Espíritu Santo viene hacia ti cuando tú te bautizas, te sella y te da la fuerza para obedecer. El Señor no te deja solo. Te perdona, te limpia de pecados, pero a partir de ese momento el Espíritu Santo queda contigo. Mire, dice 2 Timoteo 2:19 claramente, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire el sello. Mire el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. En primer lugar, el sello me identifica que yo soy del Señor. El Señor cuando venga viene por los suyos. Pero ¿quiénes son los suyos? Los que están sellados. ¿Y quiénes están sellados? Pues los que se hicieron pacto con el Señor y recibieron el Espíritu Santo. ¿Para qué se recibe el Espíritu Santo? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo el que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Ese es el sello. Así que al pueblo, al último pueblo, a los últimos hijos del Señor en la historia, Apocalipsis le llaman los sellados, porque pertenecen a Dios, son su posesión. El sello de Dios consiste, mis queridos hermanos, con el nombre de Dios en su frente. Mire, dice Apocalipsis 14:1, donde se vuelve a mencionar a los 144,000. Después miré y aquel cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito ¿en dónde? En la frente. Recuerde que el nombre representa el carácter. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, nuestro carácter recibe una transformación. El que era alcohólico deja de ser alcohólico, el que fumaba deja de fumar, el que era pendenciero deja de ser pendenciero. Hay un cambio, no por nuestra propia fuerza, es por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dice que son? 144,000. Este número aparece de acá. Multiplicamos 12 por 12. ¿Cuánto nos da 12 por 12? Es una gruesa, hermano, son 144. Y después lo multiplicamos por 1000. Así está compuesto este número. 12 es el número de las tribus de Israel, pero también 12 es el número de la iglesia construida sobre el fundamento de los 12 apóstoles. Así que 12 por 12, 144, representa la totalidad de Israel, es decir, la totalidad del pueblo del Señor, tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, todo el pueblo del Señor. Ahora, pero el 1000, ¿de dónde sale ese 1000? Es impresionante. Mira, a mí cuando yo estaba estudiando este tema, me emocioné. Israel tenía una organización tremenda, pero cuando Israel iba a la guerra, ellos se organizaban en escuadrones de 1000. Tenían otros números de organización, pero cuando iban a la guerra, iban en escuadrones de 1000. La frase, los millares de Israel, se usa como un sinónimo para el ejército de Israel y tiene la misma connotación que los batallones de Israel. Los 144,000 sellados están compuestos por 144 unidades militares. 12 de cada tribu significa la totalidad del pueblo del Señor. Juan usa las imágenes de batalla para pintar la iglesia en su aspecto de lucha terrenal, la iglesia militante. Los 144,000 están a punto de entrar a la gran tribulación. Los 144,000 están a punto de entrar a la prueba más grande de la iglesia. Mis hermanos, los 144,000 responden a la pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? Y los que podrán mantenerse en pie son los que forman parte de los 144,000, los que entrarán en la gran tribulación y saldrán triunfantes de esa tribulación. ¿Ya formas parte tú del ejército del Señor? Yo espero que todos los que estén aquí formen parte del ejército del Señor. Luego del versículo 5 al 8 comienza a decir
que hay 12,000 de cada tribu. Algunos han dicho que esos 144,000 son 144,000 de allá de Israel, pero hay un problema. Ya no existen, así honestamente, ya no existen pues las tribus, o la mayoría de las tribus. Es más, el Estado de Israel, así honestamente, es un Estado judío. Las 10 tribus que se apartaron, cuando después de la muerte de Salomón se separaron, esas 10 tribus, hermanos, fueron disueltas, esparcidas por todo el mundo, desaparecieron. Apenas quedó el reino de Judá, de donde son los actuales israelitas, que ni les llamamos israelitas, sino que les llamamos con la connotación de judíos, porque son de la tribu de Judá. Miren, aquí tenemos un problema. En la lista que aparece aquí de los 144,000, Judá aparece primero. Todas las demás listas que aparecen en la Biblia, el que aparece primero es Rubén, porque Rubén era el primogénito. Solamente aquí aparece de primero. El otro problema es que en esta lista de Apocalipsis no aparece Dan y Efraín. Y en el Antiguo Testamento se nos recuerda que Dan y Efraín fueron apóstatas, hermano. En los 144,000 no hay apóstatas. Por eso no aparece ni Dan ni Efraín. No puede ser el Israel terrenal, material que nosotros conocemos. Y es más, en esos 12 se incluye a José y a Leví. José y Leví jamás pertenecieron a la lista de las 12 tribus. Recuerden que a José se le dio una doble porción, porque los 2 hijos de él fueron los que entraron a la lista de las tribus. Y Leví, pues Leví nunca tuvo herencia, no era parte de los 12. Esos 144,000 no son 144,000 personas de allá de Israel, son del pueblo del Señor. Y hoy en día el pueblo del Señor es la iglesia cristiana fiel, hermano. Ese es el pueblo del Señor. La iglesia cristiana fiel son el Israel de hoy en día. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente ¿qué sois? ¿Qué sois? Somos israelitas. Si sois de Cristo, dice el apóstol Pablo, si son cristianos fieles, ustedes son israelitas. Por eso Juan se está refiriendo al Israel moderno, representado por la iglesia cristiana fiel. Apocalipsis 7 indica claramente que se sella al pueblo del Señor, no para eximirlo de la hora de la prueba. Se está sellando al pueblo del Señor antes de la gran tribulación para pasar esa prueba con seguridad. El sellamiento es un proceso por el cual todos los cristianos de la historia deben de pasar, todos. Pero este grupo está siendo preparado para enfrentar la mayor adversidad que la iglesia cristiana ha enfrentado. Se está llegando ya ese momento. Cristo Jesús ya viene. Y muy pronto habrá una gran persecución contra los hijos del Señor. Las persecuciones jamás han sido para los que no creen. La persecución es para el pueblo del Señor. Por eso estos 144,000 son sellados. Quiero explicar algo. Los 144,000 no son un grupo especial, porque entre los redimidos no hay un grupo especial. Ante el Señor todos somos iguales. Lo único que ellos están enfrentando, el fin de la historia de este mundo. Ahora sí, rápidamente, ya casi para ir finalizando, hablemos de la multitud. La primera parte de Apocalipsis 7 respondió a la pregunta con respecto a quién se podrá sostener en pie. Y los que se podrán sostener en pie son los 144,000, aquellos que han sido sellados, que recibieron la salvación y el poder del Espíritu Santo para vencer.
nosotros no somos capaces de vencer el pecado con nuestra propia fuerza. Lo logramos solo con el poder del Espíritu Santo. La sección siguiente de la gran multitud ya no dice que se están preparando, dice que han pasado la gran tribulación. Verso 9 de Apocalipsis 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Son una multitud victoriosa, como cuando los césares llegaban a Roma después de haber conquistado. La gente estaba vestida de blanco y con palmas en sus manos, como cuando Jesús entró triunfal a Jerusalén y la gente cantaba aleluya, aleluya. Son una multitud victoriosa. Juan oyó de los 144,000, pero cuando Juan ve, ¿qué es lo que ve? ¿Ah? Juan oyó 144,000, pero cuando Juan ve la gran multitud. ¿Se recuerdan el principio literario? Oír y ver. Los 144,000 y la gran multitud son lo mismo, en diferentes momentos. Aquí en el capítulo 7 Juan no habla de la gran tribulación. Fíjense que solo tenemos a los 144,000, la gran multitud. La gran tribulación está en medio, pero Juan no habla. Porque el tema de la gran tribulación es el tema central a partir del capítulo 12. Desde el capítulo 12 hasta el final del libro de Apocalipsis, todo es la descripción de la gran tribulación, de esos momentos terribles que están frente a nosotros. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y aquí está, hermano. ¿Cómo fueron sellados? ¿Cómo fueron sellados? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son una multitud victoriosa y frente a ellos y en sus manos hoy tienen la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Miren lo que dice el verso 16 y 17. Y ya no tendrán hambre. Tan caros que están los frijoles, ¿verdad? Pues ya no tendrán hambre, ni sed, ni agua cae en las casas a veces. Semanas pasan algunos. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Qué terrible calor ha hecho en estos días, ¿sí? Pero dice que ya no va a haber todo eso. Porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué va a hacer con ellos? Los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este pasaje me recuerda el Salmo 23. Jehová es mi pastor, y nada. Estando en el club de conquistadores de mi iglesia, sacando la clase de amigo, estaba Vanesita. Y a los conquistadores que pasan por la clase de amigo, ellos tienen que explicar el Salmo 23. Y entonces me tocó hacer el examen y le dije: Vanesita, ¿qué significa el Salmo 23? Me dijo: mire, guía mayor, eso es bien sencillo. Eso significa que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Y simplemente me repitió el Salmo. Pero es que así de sencillo es, mi hermano. Una vida entregada al Señor no tiene necesidad de nada. Enfrenta dificultades, enfrenta tribulaciones, pero nada le faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Allí, en las pacíficas llanuras
la eternidad y junto a las corrientes vivas del país celestial, el pueblo del Señor, tú y yo, que por tanto tiempo hemos peregrinado y hemos sido errantes, estaremos en nuestro hogar. Porque este no es mi hogar. Aquí hay muerte. Aquí hay dolor. Aquí hay angustia, aquí hay miseria, suicidio, depresión. Este no es mi hogar. El cordero que fue inmolado me está esperando en mi hogar. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor. Los voy a abrazar. Nos fundiremos en un abrazo con nuestro Salvador y lloraremos. Y entonces nuestro Salvador nos dirá: ya pasó todo. Solo fue una pesadilla. ¿Quieres ser parte de esa gran multitud victoriosa, vencedora? Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que ser sellado. ¿Y cómo se logra eso? Claramente lo dice Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para dos cosas. Primero, para perdón de los, no importa cuáles pecados sean los tuyos, el Señor te los perdona en el momento que te bautizas. Así lo está diciendo el apóstol Pedro. Tus pecados te son perdonados, todos, no importa. Pero ¿para qué más? Y entonces recibiréis el don. Tienes que ser sellado. Cuando te bautizas, recibes el don del Espíritu Santo. No, pero es que mira, eso fue para ellos. ¿Qué dice el verso 39? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros. ¿Ya ves que es para ellos? No, el pasaje sigue diciendo: y para todos los que están en la iglesia central de San Salvador. Para aquellos que están lejos. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Esta noche el Señor te está llamando. Aquí hay algunos que no han sido bautizados. Su vida no ha sido sellada. Para pasar por la gran tribulación y terminar en la gran multitud siendo salvo frente al Cordero, es necesario ser bautizado. Porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mañana hay bautismo aquí en la iglesia. Y yo quisiera finalizar con una oración y quisiera orar por aquellos que necesitan pasar por esta experiencia, que necesitan ser sellados. Y quisiera orar para que Dios les ayude a que puedan tomar esa decisión. Pregunto yo: ¿habrá alguien esta noche que desee que yo ore por usted para que Dios le ayude y, de ser posible, mañana mismo pueda ser bautizado? No, que mire, tengo tantos pecados. Y recibiréis perdón, dice el apóstol. No, que yo soy débil, no puedo seguir. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si es que la victoria está asegurada, hay que tomar la decisión. ¿Habrá alguien que desee que yo ore por usted para que Dios le ayude? Posiblemente ahorita está ahí y no se decide. Y yo quiero orar por usted. Hay que dar un primer paso, y ese es el primer paso. Decidir: yo solo no puedo, necesito ayuda. Yo necesito. ¿Hay alguien que desee que le incluyamos en esta oración esta noche? Para que Dios te pueda ayudar a estar en pie ante el Cordero, a estar alabando al Señor. Digno, santo, santo, santo es el Señor. Pero la decisión se toma ahorita.
Es hoy que tú has conocido y el Señor te está llamando y el Señor te está invitando a ti. No veas a los demás y no pienses en los demás. Es el llamado que Dios tiene para ti. ¿Habrá alguna persona que desee que oremos por usted? Ahí donde está, póngase en pie. Con gusto yo voy a orar por usted para que el Señor le pueda ayudar. El Señor te está invitando y te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere poner el sello en tu vida. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es el negocio que el Señor te ofrece, darte una nueva vida. ¿Aceptarás esa invitación? Ponte en pie. ¿Crees que no tienes la fuerza? Aférrate al Cordero que fue inmolado, que es victorioso, porque no solo es el Cordero, recuerda que es el león de la tribu de Judá. Yo no quisiera terminar esta noche sin orar por alguien, pero no voy a esperar mucho porque hay que regresar a casa, ¿verdad? Mañana hay que estar temprano en la iglesia. Yo solo voy a esperar un minuto nada más. Si hay alguien que desea escuchar la voz del Señor, que le habla, que hoy le está diciendo a través del Espíritu Santo: entrégate, toma tu decisión hoy. Póngase en pie. Póngase en pie. Saben que cuando vamos a pecar no lo pensamos, simplemente pecamos. ¿Por qué no hacemos lo mismo para tomar la decisión por Cristo? No, que mire que yo puedo fallar. Una vez vi un rótulo en un carrito que decía así, el rotulito, indiscutiblemente era cristiano, ¿verdad? El dueño del carro: prueba con Jesús. Si te falla, te devolvemos tus pecados. ¿Qué pierdes con probar con Jesús? Prueba con Jesús para que formes parte de este grupo de los salvos y de los redimidos eternos. ¿Habrá alguien? Póngase en pie ahí donde está y el Señor le va a ayudar. Y no tenga pena, otros hermanos posiblemente se acercarán a usted y estarán ahí de pie con usted. Señor, sigue invitando. Mientras ustedes lo piensan, en los últimos segundos que quedan, yo voy a invitar a mis hermanos, los que ya fueron sellados, los que creyeron y fueron bautizados, que se pongan en pie.